¿no? Pero lo cierto es que vamos a conocer testimonios de gente que fue ahorrando pesito tras pesito y que, sin embargo, después vio como ese sueño se terminó transformando en una pesadilla, porque todo se sabe. Los sistemas constructivos no convencionales se posicionaron en el mundo como una alternativa rápida y eficaz para construir en seco. Pero en Uruguay, los oportunistas no tardaron en aparecer y llevaron a que muchas familias protagonicen una trágica pesadilla. Todo empieza con el sueño de una familia de tener su propia casa. Era conveniente meterse en un préstamo bancario para construir una casa que a la larga iba a ser de uno y no pagar un alquiler mensual. Es como tirar la plata por mes, ¿no? Por lo menos mi hijo en un futuro iba a tener un lugar donde seguro para él. Líber Trindade es uno de los pocos técnicos uruguayos especializado en el sistema Steel Framing y fundador de Secatec, una escuela que capacita a más de 600 alumnos por año en este modelo de construcción. Yo te digo que una casa la puedes armar en 30 días, en 60 días. Estamos hablando de un plazo muy rápido, pero mucho más rápido es llegar a montar la estructura, porque uno hace una platea de hormigón, ¿sí? Y enseguida puede armar lo que se llama el panelizado y montar las paredes, que es como una jaula, básicamente, una trama de perfiles de acero. Y en la primera semana vos prácticamente podés estar encontrando que tu casa creció y que prácticamente es un avance explosivo. Y ahí es cuando aprovechan esa jugada para decirte, mirá, ya terminamos la estructura, en esta semana forramos la casa y ya tengo que comprar las aberturas para empezar a cerrar, por ejemplo. Entonces, del primer pago al segundo, son 15 días. Elvis contrató a la empresa constructora Quinari en el año 2012 para que edificara una casa de más de 120 metros cuadrados en la Rambla de Marindia. Al poco tiempo, por recomendación de la arquitecta, el técnico Trindade llegó al terreno a hacer una inspección. La primera pregunta fue, ¿cuánto vas entregando por este trabajo? $117.000 fue su respuesta. $117.000 fue su respuesta. Que la empresa se negó a hacer planos estructurales, o sea que construyó con un plano de albañilería. El personal que tenía obviamente no era idóneo, nunca había trabajado en el sistema. Y mi respuesta fue, mirá, ojalá me equivoque, pero esta casa para mí colapsa. Para mí colapsa. La palidez del hombre, como si le dijera que tenías una enfermedad terminal, y es entendible. Y le digo, ojalá me equivoque, pero yo entiendo que esta casa se viene abajo. Un viento la puede comprometer. Lo llevamos a conciliación al tipo para que se pusiera las pilas y a ver cómo reforzaba esto ante Líber Trindade y nuestro abogado. Después de ese momento, el tipo se desapareció como por 2 meses, hasta que vino esa tormenta de viento, ¿verdad? Y nos derribó toda la pared de costado, desde el frente de la casa al fondo y los 2 pisos para arriba. A las 2 de la mañana sonó mi celular cuando vi el nombre del cliente y el viento que había. Dije, bueno, esto es un problema. Le pregunté qué había pasado y me dijo, la casa se cayó. La casa se cayó. Ningún arquitecto, ni el del banco, ni el arquitecto de la empresa constructora, te alertaban de que esto no podía continuar. Nada. La obra seguía adelante, ya me estaban tapando toda la obra, como quien dice, me estaban tapando el cajón y me estaban dejando el muerto adentro, no sé si me entiende usted. Todos los defectos de infraestructura que tiene esto, me lo estaban dejando tapadito. Me fui a primera hora de la mañana porque la tormenta era intensa todavía y la pared sureste de esta casa había colapsado y había caído sobre la casa del vecino. Problema con el vecino bárbaro, me termina insultando a mí y terminamos sin relaciones de ningún tipo con el vecino. Cuando vos te encontrás una casa que en vez de tener perfiles cada 40 centímetros como lleva, van cada 70, cada 80, cuando tenés perfiles añadidos que no hay que hacerlo, cuando tenés elementos que son demasiado largos para soportar el peso del techo, para soportar el arranque del viento. No tenía ningún tipo de anclaje de acero, que es lo que debe llevar esta obra. No es que se cayó porque la casa era de steel, casi que no hay términos para explicar que alguien haya podido fallar en absolutamente todo lo que hizo. Había cortado los elementos estructurales, había puesto perfiles en 2 pisos cuando notoriamente se construye piso a piso, se va rigidizando, tenía tacos de agarre al piso, tacos de plástico de 8. ¿Sabés con qué estaba enganchado esto a la base acá? Dice, con 3 tacos. Se dio cuenta que yo no entendía lo que me quería decir y me dijo, con 3 tacos Fisher. O con 3 tacos Fisher.
Entonces cuando lo agarró un viento de 120 kilómetros por hora, lo único que tuvo que hacer era soplar sobre una vela y la pared la arrancó porque no tenía puntos de agarre. Elvis se asesoró con Trindade y junto a un abogado llevaron el caso a la justicia. Recién el mes pasado se celebró la primera audiencia. 3 años más tarde nosotros todavía estamos esperando un peritaje de la justicia. Acá han habido temporales y se siguen volando placas de madera, siguen cayendo a 12 metros al costado. O sea que si alguien hubiese muerto en esto, que si alguna de las chapas que volaron hubiesen matado a uno, si se hubiese derrumbado algo y muerto un vecino, mi hijo, cualquiera de nosotros, ¿quién es el responsable acá? Según la ley, soy yo, que nosotros desde el primer día denunciamos este tema. Para peor, además del derrumbe, Elvis, que es chofer de ómnibus, tuvo que empezar a pagar la hipoteca del banco, que seguirá abonando todos los meses hasta el año 2029. Por más que todo nos salió mal y que no tenemos casa ninguna, tenemos un montón de basura acá mal ensamblada, al banco no le importó nada y nos empezó a cobrar la hipoteca como si nosotros tuviéramos algo. Pagamos 23.000 pesos por mes por esto. El banco ni siquiera me terminó de dar el préstamo a mí, porque nos debe la mitad de la penúltima etapa y la última etapa del préstamo. Me está cobrando un préstamo que nunca me lo llegó a dar completamente. La arquitecta de obra, el constructor Marcelo Tito y Banco Santander, los 3 son culpables de algo. El arquitecto de Banco Santander venía a verificar la obra para otorgar sí o no el siguiente préstamo de la etapa. Mandaron a alguien que no era idóneo en este tema. El Banco Santander alega que su arquitecto tenía la responsabilidad de prestar servicios exclusivamente al banco y no al cliente para ordenar los desembolsos del préstamo en función de la inversión realizada y que en sus competencias no figura la de controlar la buena ejecución de la obra. Defectos tan garrafales de la obra, tan alevosos los defectos, que si el arquitecto de Banco Santander hubiese tenido un mínimo de conocimiento sobre steel framing, hubiese dicho, no, esto es un disparate, yo no puedo seguir habilitando más etapas de obra. En Uruguay no hay formación sobre sistemas constructivos no tradicionales. No hay gente capacitada para hacerlos. La facultad no aporta demasiado en torno al steel framing, la facultad de arquitectura, la facultad de ingeniería. Sí, obviamente tiene todo el tema de cálculo, pero no específicamente orientado a este tipo de sistemas que ya hace unos cuantos años están. Y la Escuela de la Construcción te enseña a construir tradicional. No sabía nada de steel framing. ¿Cómo Banco Santander va a mandar un arquitecto a la obra a verificar para seguir otorgando etapas? Inclusive esas visitas me las cobraban extra $150. Un tipo venía a verificar la obra que no tenía ni mínima idea de lo que era el steel framing. Acá todos se lavan las manos, pero el que paga la casa que no tiene soy yo. A Elvis no le quedó otra alternativa que endeudarse por otros medios para poder construir un galpón al fondo de este terreno y tener un lugar para poder criar a su hijo de 7 años junto a su mujer. Mucho sacrificio de mi esposa y mío, metiendo muchas horas extras. Desde el 2011 que yo no me tomo vacaciones ni las licencias, las sigo trabajando. Sábados y domingos sin tener fines de semana, todo por este problema y tratar de salir adelante con todo esto. Acá nosotros más de 5 horas nunca dormimos, 4 horas nos despertamos, vientos fuertes, se hace duro para dormir y sabes que está todo esto, que se te puede caer arriba. Estoy criando a mi hijo detrás de un ropero, gracias a la negligencia, gracias a la irresponsabilidad de este constructor llamado Marcelo Tito y de su empresa Quinari Construcciones. Si uno se fija en la web de la empresa Quinari, figura una dirección sobre la avenida Yanatacio, pero al comunicarnos con su propietario, nos dijo que no tenía oficina. Hola. Hola, sí, buenas tardes. Quería comunicarme con el constructor Marcelo Tito. Sí, dime. ¿Qué tal, eres tú? Sí, ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Ana Matisic, te estoy llamando de Santo y Seña, de Canal 4. Quería comunicarme contigo por el tema de la construcción en Marindia, ahí pasando el Arco de Salinas por la Rambla, una construcción que hiciste tú en steel framing. No, yo trabajé en esa obra, pero no la hice yo. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Tú eres la constructora Quinari? No, Quinari no. Te dejo que estoy manejando. ¿Pero tú eras de Quinari o no? Tras la cortada de teléfono, fuimos a buscar a Marcelo Tito a una de las obras que actualmente tienen construcción. Queremos confirmar las denuncias. Lo que podés hacer es hablar con el dueño que vive acá al lado. Sí. Él es el administrador de la obra. Sí. Andá y habla con él. No, pero yo quiero hablar contigo, no con el administrador de esta obra. Por el tema de Marindia, ¿sabes?
Sinceramente está perjudicando mi trabajo, así. Andá y preguntale al dueño que vive ahí al lado. Es que no me interesa. Preguntale por mí, por No, lo pero que quieras. venimos solo para hablar de una cosa puntual, que es la obra de Marindia. Está bien, entonces no lo vas a sacar frente a esta obra. Pero no me dejaste hacerte una sola pregunta. ¿Qué pasó con esta situación? Vino un temporal, reventó una parte de la obra porque estaba en construcción y estamos en juicio. ¿Tú sabes de construcción en steel? ¿Estás capacitado para ello? Contraté profesionales para eso. El inspector de obra Trindade dijo que tenía peligro de derrumbe, de colapso, y tú no hiciste nada. Sí, vino un temporal. Pero había errores garrafales tan evidentes como que el agarre a la tierra, el cemento, estaba hecho con Taco Fisher. Mirá, yo contraté a una arquitecta para que se hiciera cargo de esa obra. Y el personal idóneo que también lo contraté yo. Yo hice todo. O sea, ¿tú sabías que eso era personal idóneo? En mi punto de vista, sí. Y le puse a la arquitecta para que le indicara lo que tenía que hacer. Eso fue lo que hice. Nadie se hizo cargo, hay una deuda con un banco. Eso vamos a ver. Esas cuestiones las va a definir la jueza. ¿No te pareció que estabas haciendo una obra en malas condiciones cuando empapelaste todo y estaba tapiado de errores? Sí, pero estaban ocultos. Hay una campana. No estaban ocultos. Sí, porque ya estaba todo el interior se veía. Lo aprobó el arquitecto del banco y lo aprobó la arquitecta, la directora de la obra. Me dicen los dos técnicos que lo que estamos haciendo es correcto. Para mí es correcto. Yo contraté a la arquitecta para que se hiciera cargo del proceso de construcción de esa vivienda. Pero entonces, una última pregunta. ¿Para ti eso no se te resulta extraño que un matrimonio donde él es chofer de ómnibus, ella es maestra, te desembolsen $120.000 y se haya quedado un mamarracho inhabitable que se derrumbó? A mí me da mucha... ¿Y nadie se haga responsable? Mira, sinceramente me da mucha pena. Hubieron vientos de más de 180 kilómetros ese día y están contratados. Sí, no, eran de 120, eran de 120. Pero el problema es que tú lo habías agarrado con Taco Fisher, con lo que se cuelga un cuadro. No, nosotros pusimos lo que decía en la memoria constructiva. ¿Tú estás conforme con el desempeño que hiciste con esa familia? Sinceramente no. ¿Y quién es el responsable entonces? O sea, si alguien seguro no tiene por qué saber de construcción, es el que pagó una obra en llave en mano. Sí, ahora, tú como empresa constructora, ¿te crees que no eres responsable por lo que ahí sucedido? Mira, yo sinceramente, considero que eso fue una causa de fuerza mayor en una obra en construcción. Pero de todos modos, lo que determine la justicia vamos a hacer. Pero a ver, el Uruguay entero está lleno de vientos y de cosas de fuerza mayores y nos estamos viendo cómo las casas se vuelan, cómo se voló esa, ¿verdad? Yo te dejo porque tengo que seguir. Yo quiero ver a dónde está la justicia de este país. La quiero ver a dónde está. Otra empresa que construía de forma irregular con el sistema Steel Framing fue Precasas. Y Alberto lo padeció con una vivienda que se quiso construir en Playa Grande. Hicimos la primera entrega y no se hizo más nada prácticamente. Lo único que se veía era la malla de sombra y cuando accedías porque es un terreno esquina, cuando ibas por el otro lado, por el lado más largo, digamos, la malla de sombra ni siquiera terminaba de cerrar el terreno. Le dijimos, esto así no camina, tú no has hecho nada, nosotros te dimos el dinero para una etapa que no cumpliste, y él empezó a darle largas al tema. Finalmente nos fuimos a un abogado y dijimos, queremos terminar con esto, ¿cuál es la mejor solución? El jodedor se apaña con que te hace firmar un contrato muchas veces y en ese contrato establece las condiciones de pago. Una parte al arrancar, una parte en la primera etapa cuando te hace la platea, por ejemplo, una etapa cuando levanta las paredes y un saldito al final. Cuando vos estás tratando con un tipo que tiene 20, 25 embargos, de nada te sirve tener un contrato que te proteja porque vas a ir a la cola de los embargos. En efecto, de acuerdo a la información que obtuvimos en la Asociación de Escribanos, el titular de Precasas, Washington Núñez, fue embargado 4 veces desde el año 2009. Nosotros lo que perdimos fue la primera entrega, los $14.000. Más que nada el tiempo que perdimos, porque fueron meses y meses y angustias y problemas legales que te cuestan más a veces que el dinero, ¿no? Sé que jorobó mucha gente. Hay una señora que puso todo su dinero para hacer una casa en Playa Hermosa, se quedó con su dinero, no le hizo la construcción. Según supimos, Washington Núñez afectó a mucha gente con ese mismo modus operandi en obras de hasta $250.000, pero los afectados se niegan a hablar por temor. Siempre andaba con su revólver, que andaba con alguna escopeta. Testimonios que me lo han dado varias personas para que la gente se haga
por lo menos arme en su cabeza ante qué estado criminal estamos hablando. Como persona creo que es medio pandillero. No es un hombre al que puedas increparlo y decirle, me robaste. Ya estamos en una actividad pseudo mafiosa de alguna manera. Ojalá pudiera poner pancartas diciendo el señor Washington Núñez no es honesto, por favor no tengan tratos con él porque van a perder su dinero. ¿Crees que la justicia te va a dar una respuesta favorable o...? No sé, porque si vienen a robarme con un revólver seguramente vayan preso, pero creo que en este tipo de estafas, porque no deja de ser una estafa, no conozco a nadie que vaya preso por estafar a otro. No conozco a nadie que vaya preso por estafar a otro. Todo esto arranca con cómo captar al cliente. Ves en Facebook, que es lo más común hoy, en alguna red social, casas a $350, $400 el metro. Obviamente eso, ya te digo, no te van a terminar la casa. Porque sí te pueden entregar un rancho fashion, ¿no es cierto? Un rancho que se vea un poquito más agradable, pero no deja de ser una casa pero muy precaria. Una de las empresas constructoras que ofrece el steel framing a un precio que ni siquiera alcanza a cubrir el costo de los materiales es Construcciones Victoria. La misma compañía que Santo y Seña denunció en 2014 por haber estafado a unas familias que también querían construir su casa y que acabaron presentándole una demanda que sigue en curso hasta el día de hoy. Alfredo había pago $27.421 por su casa y le faltaba más de un 30% para que estuviera terminada. Liliana pagó $18.000 y la obra tampoco se había terminado. Y en el caso de Dorley, ella y su amiga pagaron $11.000 y solo consiguieron que se les hiciera la planchada. ¿Sabés que tengo varios reclamos de varias personas que hicieron casas, que construyeron, digamos, casas o llegaron a un contrato de acuerdo con esta firma? Sí, cómo no. Me tengo que ir porque me está esperando la gente. Lo que pasa es que hay varios reclamos de varias personas. ¿Vos lo tenés claro? ¿Por qué no vienen a reclamar acá si tiene un contrato firmado? Pero claro. Antes de ir a reclamar a ustedes, ¿por qué no preguntan cuánto nos deben? Pero entonces vos tenés vinculación acá. ¿Vamos o te quedás? Hasta luego, disculpa. No, está bien, pero lo que pasa es que la gente no te debe nada, ese es el tema. Igual no me dijiste. Eso es lo que a vos te dijeron. No me dijiste igual cuál es la vinculación. Eso es lo que a vos te dijeron. ¿Pero entonces vos sos el hijo del dueño? Algo que vengan a reclamar acá. Está claro, pero lo que pasa es que ya te vinieron a reclamar acá y no tuvieron ningún tipo de respuesta, por eso concurrieron a nosotros. ¿Será? ¿Será sí? ¿Vos decís que no? ¿Será sí? Preguntale antes de venir acá a reclamar. Pero tengo mucha gente, o sea, el listado de personas que tengo, si querés. Si nos pusieron en caja, si nos pagaron los aportes, si pagaron el BPS a la gente, si nos pusieron luz y agua en los terrenos para trabajar. Pero te hago una consulta, pero entonces... Bueno, ok, listo. 3 años después, supimos de al menos 3 casos de clientes de Construcciones Victoria que se sintieron estafados al no ver terminadas las obras después de haber desembolsado la mayor parte del dinero. Otra vez como la vez pasada. En donde también lo habíamos denunciado. Porque otra había vez hecho... lo mismo. Que lo terminé denunciando yo. Dígame usted si es otra vez lo mismo. Sí, ¿Es no otra vez sé, lo mismo? no, Porque no si sé, es otra yo vez te lo mismo, pregunto. vaya si estará en problemas, ¿verdad? Bueno, dale entonces, tranquila. No, sé, pero... ¿qué es lo que quieren? Por ejemplo, ¿cómo es posible que una obra en estilo usted pueda cobrar el metro cuadrado $300, $400 dólares? ¿Sos constructora? Sí, no soy constructora, pero hablé con los constructores, con los inspectores de obras. Sí, mirá. Que por debajo de los $1.000 o $900 es muy difícil. ¿Ha dejado obras por la mitad, eso es cierto o no? No, la verdad que habrá obras atrasadas. Hay gente que está impertinente. A su propietario, Sergio Rodríguez, también le investigamos los antecedentes de embargos y constatamos que tiene 16 embargos desde el año 2002 hasta este 2017. Una lista de deudas tan asombrosa como el lujoso Mercedes-Benz de más de $50.000 que conduce. Pero esta vos te retirás con la cámara acá para el auto tuyo. Te agradezco. Yo quiero saber si usted... ¿Pero por qué querés saber? Si vos sos policía, ¿qué pasó? ¿Tú recordás que en 2014 también denunciamos? Y nosotros lo denunciamos a ustedes porque... ¿Y qué pasó? ¿Se archivó? Pero después ¿Se archivó porque tiene arreglo en el juzgado? Ah, arreglo en el juzgado. Claro que sí. Ah, claro nosotros tenemos arreglo en el juzgado y usted puede andar jorobando gente por ahí. Yo no ando, pero vos ¿no qué anda? ¿Anda jorobando gente o no? No, la verdad que no, estoy trabajando. ¿Cómo es posible que yo hable Tengo con sus obras por clientes? toditos lados y estoy ¿Cómo es trabajando? posible que yo hable con sus clientes y sus clientes me digan cómo me jorobó este señor? Te doy la buena parte.
Ahí ven por qué estamos hablando de la pesadilla del techo propio, ¿no? Y ahí uno se puede encontrar con todo tipo de personajes, ¿no? Desde incompetentes hasta verdaderos delincuentes con todas las letras, ¿no? De hecho, bueno, ahí veíamos un viejo conocido. Son algunos de los testimonios que pudimos recabar, porque en realidad los damnificados son mucho más, ¿verdad? Sí, son mucho más y tienen la particularidad que muchos no se sintieron del todo cómodos con justamente expresar frente a cámaras cuál era su experiencia y por varios motivos. Primero y principal porque la gente que es engañada no le gusta confesar que le tocó jugar el papel de tonto en esta situación, pero también porque fueron obligadas muchas familias a encarar procesos judiciales a los que no están acostumbrados, a presentarse en juzgados, procesos que además son súper costosos de asumir, y incluso muchas otras familias también tuvieron que asumir distintos tipos de conflictos en el núcleo familiar, lazos íntimos de la familia que estuvieron con muchos problemas, estuvieron muy comprometidos, además del temor a hablar, porque tenían miedo de que una vez contando el fraude, el de la constructora le vaya a buscar a darle una paliza. Sí, pues también hablaban de unos perfil mafioso, ¿no? Sí, es un tema súper delicado, la verdad. Y le decía a un viejo conocido, yo no puedo creer, a esta altura nada nos sorprende, pero habíamos hecho un informe del año 2014, estaba Patricia Madrid con este señor de Construcciones Victoria, también con gente que había llegado a nosotros desesperados, pusimos una torta de guita y la casa no existe o está medio a hacer. Bueno, ahora resulta que, analizando distintas denuncias que llegan, otra vez el mismo personaje al que fuiste a encarar y con esto de prometer una construcción que no se termina. Obvio que ya en aquel 2014 muchas familias habían iniciado acciones legales contra este señor, acciones legales que hoy siguen en curso. Y ese es otro gran tema, ¿no? Sí, los tiempos de la justicia. Justamente con Construcciones Victoria, como habrán notado en el informe, faltaban testimonios, teníamos únicamente el encare, y esto fue porque hablamos con gente afectada, con 4 familias inclusive hablamos, y intentamos más de una vez persuadirlas, nos contaron las pésimas situaciones que tuvieron que afrontar por causa de este señor, el caballero Sergio Rodríguez, y que todavía incluso tienen la obra sin terminar, pasaron 2 o 3 años, los materiales se les están pudriendo, un escenario realmente catastrófico, y bueno, ellos no quieren hablar porque entre otras cosas tienen la esperanza de que este señor de alguna manera pueda subsanar económicamente todos los errores que hizo. Ojalá. Lo cual, bueno, ojalá. complicado. Hay un dato que yo no sé si ustedes lo saben, pero en aquel año 2014, cuando hicimos el informe sobre Construcciones Victoria, Sergio Rodríguez, su propietario, nos hizo un juicio a nosotros. O sea, él, quien es denunciado por una cantidad de familias por haber pago por construcciones que nunca se terminaron, nos hizo un juicio a Santo y Seña por hacer público esa maniobra que estaba realizando. Obviamente que la denuncia fue archivada como tantas. Estuvimos haciendo algunas averiguaciones. Este señor no figura con antecedentes penales, pero sí tiene indagatorias por estafa y por apropiación indebida. Quizás haya novedades dentro de un tiempo a nivel de la justicia. Pero tenemos otras pesadillas que vamos a compartir con ustedes y mensajes que están llegando. Por ejemplo, el siguiente, Bicho. Sí, este mensaje de John que dice: muchas gracias y disculpen, pero es indignante que alguien con todo el sacrificio del mundo logre comprar su vivienda y pasen estas cosas. De hecho, mi familia está a punto de entregar la casa porque ya no puede solventar los gastos jurídicos. Nos escriben también, obviamente, en Twitter. Sí. Fiore dice: todos queremos y soñamos con la casa propia. Es una pena encontrarse con personas tan incompetentes. Yo te diría, incompetentes en el mejor de los casos. Sí, claro. Después tener verdaderos delincuentes, claro. Hay mucho de mala fe, ¿no? Donde hay dolo, deliberadamente, es el cuento del tío, es estafar a alguien. Pero le decía que tendremos más casos.